Hola, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver aquí. Tengo que decirte algo. Es Virgo, ¿no? Para Virgo. Pero mira, aquí hay una chica que desde hace rato, ella tiene ya mucho tiempo tratando de comunicarse y no ha podido hacerlo por muchísimas razones. Y esto tengo que hacer una excepción, definitivamente, porque yo traté de comunicarme con ellas hace tiempo para responderle a su pregunta, pero me ha sido imposible y ahorita la acabo de ver. Entonces, es para Neila. Neila, así que te voy a decir rapidito, en 2 o 3 patadas, como se dice, si esta persona va a volver a regresar a ti o no, porque recuerda que yo no lo puedo hacer aquí, yo no puedo estar haciendo esto, pero como te acabo de ver y estabas desde hace tiempo que estaba por comunicarme contigo en los otros videos de cómo te leo el tarot gratis, que estaba haciendo las lecturas, te encontré y no te pude nunca responder. Ahora te voy a responder. Esta persona, vamos a ver si realmente va a volver a ti, si no, y por qué. Vamos a ver antes de empezar la lectura con Virgo. Vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Por qué te inquietas? Esta persona de todas va a volver. Mira, con el rabo entre las piernas y todo, si tú quieres, esta persona va a volver. Ahorita no hay comunicaciones. Esta persona de verdad no tiene comunicaciones desde un pasado. Pero mira, ahora pareciera ser que como que empieza a alinearse o abrirse esas comunicaciones. Hay una gran justicia para ti que se va a dar, definitivamente. Hay también, como quien dice, cambios de ciclo que se presentan en tu vida y con muchísima esperanza. Veo de todas que sí hay muchas, pero muchas posibilidades de que esta persona venga. Vamos a ponerle un 80%, pues, para no ponértelo tan exacto. Vamos a ponerte un 80%, pero sí, eso sí, tienes que esperar un poquito más, tienes que dejar que fluya un poquito más. Pídele a tu ser interno que por favor te ayude en todo lo que pueda para que esto se te pueda dar. Pero sí, mira, sí hay muchas posibilidades de que esta persona pueda volver. Ok, ahora sí me enfrasco en la lectura de Virgo. Vamos a ver, mi querido y adorado Virgo. De todas maneras, yo voy a hacer lecturas ahorita del presente y del futuro para quien le pueda resonar. Pero esta persona fue una excepción muy especial. Dios me la mandó porque yo la estaba buscando. Vamos a ver qué nos tiene que decir entonces a nuestro querido y adorado Virgo, qué nos tiene que decir los arcanos mayores. Ya se me está rompiendo mis carticas. Ya tener que comprar unas nuevas, ¿no? Porque como que las estoy usando mucho. Vamos a ver, para esta persona del pasado, voy a hacer una lectura para el pasado, para alguien que le interese ese pasado. Voy a hacer una lectura para los que están en presente y tienen a alguien en el presente. Y una lectura quizás o dos, dependiendo del tiempo, para aquellas personas que realmente quieren saber si tienen o viene un amor para el futuro. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, para estas personas que están interesadas en el pasado o que quieren saber algo de ese pasado. Personita especial, no, ahorita no tiene, como quien dice, decisiones tomadas. No hay decisiones. Esta persona, más que todo, como que está un poco encajonada o como un poquito de rabia, si se quiere. Está como corajuda, como dicen por ahí. Parece que está de mal humor. Parece que realmente siente que tú no le estás haciendo ya ningún caso. Y esta persona se está, como quien dice, se está desesperando. Pero no es de las personas que va a llegar y va a decirte, oye, pero ¿qué te pasa? Pero porque, sino que de una vez vienen como quien dice corajudos, como lleva con muchísima cólera y coraje a querer decirte 4 cosas si se quiere. ¿Entiendes? Entonces es una persona un poco, digamos, fuerte de carácter. ¿Mm? Pero como tú le demuestras que ya esa persona no es tu prioridad,
Entonces de ahí se está agarrando, le da rabia y le da muchísimo coraje. Le das ahora mismo de lo tanto que esa persona te dio en su momento, porque sí que era de verdad corajudo. Ok, vamos a ver contigo. Estás analizando, estás pensando, Virgo, estás en una de meditación. Sientes que de verdad, honestamente, quizás esta persona no vale la pena para nada y no te piensas arriesgar por nada de todas maneras. Ahí sí que te lo digo yo, no te piensas arriesgar. Y si yo veo el corte de carta final, mira lo que sale, es la ruptura definitiva. No veo de tu parte que tengas el mayor interés. Ya esa prioridad de esa persona ya no era. Quizás estuvo muy mal acostumbrada esta persona, pareciera ser como que le diste como mucha cancha a esta persona y se acostumbró de tal manera y ahora como que no le das lo que quisiera obtener de ti. Quizás a lo mejor te busca, te llama, no te encuentra, no le das rápidamente, no le contestas nada, se te ve indiferente, te ve frío o fría, no le estás dando la mayor importancia a esta persona y esta persona de verdad se está sintiendo, mucho se está sintiendo. Pero mira, creo que eso no es lo importante. Creo que lo importante es lo que viene ahora para ti. Déjame decírtelo y no he visto las cartas todavía. Ahí sí que te digo. Pero algo muy, pero muy importante viene para ti. Estás ahorita mismo justamente analizando esa situación, ¿sabes? Porque esta persona no te deja, te fastidia, no te deja en paz, te molesta, te busca, te llama y esto, y tú estás ahora en otra onda, pero te preocupa el hecho de que esta persona tanto que te busca, pero tú estás por tomar quizás unas decisiones importantes. Mira, aquí no hay nada, aquí de verdad ese amor no es amor como decir, es un amor bonito, es un amor tranquilo, es un amor realmente que como quien dice, a lo capricho, a los caprichos, un amor caprichoso. Y sí que te digo, tú estás por tomar decisiones ya. Ya tú sientes que tienes que tomar definitivamente las decisiones del caso. Y sí, vienen noticias lentas, pero están viniendo noticias importantes y noticias importantes para ti, para tu cambio digamos, de no de estatus, tu cambio de ciclo, si se quiere, ¿sabes? Hay un cambio importante de ciclo que viene para ti. Nada, aquí no hay nada. Este nido se derrumbó, todo se derrumbó y mira, aquí hay decisiones de amor que tú tomas, mi querido Virgo, te la tenías bien escondidita. Aquí ya veo que ya esto quiere decir, ya me saqué las espadas y ya me curé, ya me salió como quien dice, esas cicatrices ya quedaron ahí curadas y ya puedo seguir adelante. Aquí estoy viendo que definitivamente sales adelante, mi querido y adorado Virgo. No hay por qué temer. Esta persona quizás un poco caprichosa, un poco quizás intolerante, que quiere que ser siempre la carta que sale de primerita, como quien dice, siempre quiere estar en la primera fila en VIP, pero ya ahora contigo como que se echó un pelón, ya no hay nada, ya tú no le das la prioridad. Para ti hay otra cosa mejor, hay algo importante que viene. No hace falta que yo tenga que abrir las cartas y preguntar sí o no, porque ya se ve que tienes para ti, hay algo importante, hay algo mejor para ti. El pasado, de verdad, ahí sí que te digo, mi querido Virgo, si lo estabas esperando, puede venir si quieres. No está muy seguro que venga tampoco porque no tiene decisiones. Lo que está es muriéndose de rabia de pensar que no le das, eh, no le atiendes cuando realmente la persona te está buscando, te está llamando y entonces le molesta y por eso deja de llamar y de otro día si no le contestas al momento vuelve y se molesta y en esa estamos. Eso no es un verdadero amor, eso no es querer a alguien, eso no es querer o tener consideraciones con nadie, sino el egoísmo de que tiene que ser cuando él diga o cuando ella diga. Pero tú sabes lo que tú haces, mi querido y adorado Virgo. Eres tú quien toma la última palabra aquí en todo esto. Veo para ti
un amor bonito, un amor tranquilo, un amor diferente, un amor complaciente. Aquí lo estoy viendo. Bueno, vamos a ver entonces. Ahora para como digo, ay, se me fue el santo al cielo, porque de verdad que me dio un poquito de coraje a mí también, tipo de personas que se creen que son lo máximo y que tienen hay que rendirles pleitesía todo el tiempo, de verdad que sí. Para estas personas del presente, alguien que quiera preguntar cómo está yendo mi relación ahorita en el presente, vamos a lanzar unas cartitas y vamos a ver cómo está esa relación del presente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay para ustedes, qué se presenta, qué tenemos que decir. Veamos. Ok. Vamos, yo pregunto, ¿qué hay para ti y para el presente con respecto a esa persona? Unas dudas que hay con esa persona, tú dices que vale la pena esperar y hay que analizar. Veo que esta persona, alguno de ustedes, mira, si alguno de ustedes le dijeron, necesito un tiempo para meditar, necesito que me deje un tiempo para analizar mi situación, no estoy segura o no estoy seguro, tú estás diciendo, yo voy a esperar a esta persona. Y definitivamente lo que hay aquí en esta situación es como ese momento de espera que realmente, si se quiere, no va a ser malo. Al contrario, va a poderte dar quizás muchos más dividendos de lo que tú te imaginabas. ¿Sabes? Quizás esta salida o esta retirada momentánea de esta persona que te pide tiempo para pensar, quizás a lo mejor va a ser beneficioso para ti. Así que te lo digo, ¿de acuerdo? No te intranquilices, que no te duela. Al contrario, las cosas pasan porque tienen que pasar, pero hay algo beneficioso en todo esto para ti. Le sacas un provecho a esta situación. Vamos a ver ahora para aquellas personas que realmente quieren saber si vendrá un amor para ellos en el futuro. Y las voy a sacar con estas cartas, con el mazo completo. Vamos a ver qué hay. Quiero ver qué es lo que hay acá. Con este mazo, ya lo acabo de partir en 3. Vamos a ver. Es que viene un amor o algo así por el estilo, algo chévere, una affair o un romance o algo así con alguien para el futuro, para mi querido Virgo. Aquí sale un no, aquí sale otro no. No, mi querido Virgo, por ahorita nanay, nanay. No, señor. Hay alguien que quisiera entrar, probablemente, o que pudo haber querido entrar y no se le dio la oportunidad. Para muchos de ustedes, para algunos de ustedes, digamos, no muchos, para algunos de ustedes, parece ser, según dicen los guías, hubo un momento en que a alguien se le dio la oportunidad de entrar en un romance con alguien y por cualquier cosa pasó algo que no, se nubló esto. Esto se nubló y no llegó a nada. Como quien dice, esto no cuajó. Algo pasó, no hubo colaboración en algo, viste que pasó, le faltó algo, le viste algún defecto a esta persona o algo así y no te tocó más remedio que tomar una decisión. Eso es. Y por eso es que ahorita, por ahora, no viene más amor, sino que hay que esperar un poquito más. Como quien dice, vamos a empezar a depurar lo que quedó y empezar de nuevo. Pareciera ser, Virgo, algunos de ustedes, y me van a perdonar esa que les voy a lanzar. A lo mejor me caen encima muchos, pero estoy notando en muchos de ustedes, Virgo, que tienen un poquito de inseguridad a la hora del amor. Una inseguridad que está mezclada con un poquito de, quizás de querer hacer las cosas tan bien hechas, que te olvidas que es mejor, como digo, tener defectos, pero ser felices. Eh, y pareciera ser que tú como que tomas o antepones ante cualquier cosa
eh, lo perfecto, tratas más bien de idealizar un poco las relaciones. Y eso te está haciendo a ti que te sea bastante difícil muchísimas veces encontrar la pareja ideal. Es preferible, de verdad que sí, tener todos los defectos, pero ser felices. Eso, porque una relación sin problemas, eso no existe. Siempre hay, y uno las puede ir más o menos bandeando, pero tú no puedes pretender conseguir de una vez una relación perfecta de una buena vez, sin trabajarla. Tienes que trabajarla, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que en este momento, como si hubiese sido una pequeña digamos, canalización, me acaban de decir eso para que te lo haga saber a ti, mi querido Virgo. Ok, vamos a ver entonces una nueva lectura, digamos, para aquellas personas que están ahorita con alguien. Vamos ahora con las cartas mayores, las cartas de los arcanos mayores. ¿Y qué me pueden decir? Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo está la relación ahorita, alguien que se quiera, que quiera visualizar a esa persona y que le quiera resonar esta lectura, vamos a ver qué hay, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, veo, para esa persona ahorita, no hay, pareciera ser que hay comunicaciones. Estás brava o estás bravo con esa persona, están ahorita molestos. ¿Mm? No te preocupes. Igualmente, aunque estén molestos, esto va a volver otra vez a empezar. Esto va a comenzar otra vez de cero. Pareciera ser que aquí como que hay un bache, como que un bache que hubo. Es así como, te digo, esta relación nos conocimos, tenemos un rato conociéndonos, pero tú vives allá, yo vivo aquí. Nos escribimos, nos hablamos o nos vemos, y entonces, ¿qué pasa? Así mismo es. Resulta que se perdieron las comunicaciones, se perdieron sí, se perdió esa fluidez, se ha perdido. Y el juicio te está hablando y te está diciendo que lo que pasa es eso, que ahora lo mejor por el momento no es momento de reproches, no es momento de nada, sino de dejar fluir, más nada. Déjalo así que tal. Si es así, si es para ti, será para ti, dice el universo, el juicio. Y si no es para ti, no es para ti. Lo que te quieren decir es que deja fluir. No le busques, no le llames, no, eh, no le vociferes o no le saques en cara nada, deja que fluya. Y sí que te voy a decir, el resultado de todo esto es un nuevo comienzo. Hay una reconstitución acá. El loco está diciendo, vamos a recomenzar desde cero. ¿De acuerdo? No te preocupes por eso. Ok, entonces ahí estoy dejando yo estas lecturas, varias lecturas que hice y espero que realmente les haya, en todo caso, les haya dado alguna resonancia a algunos de ustedes. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video y sí que te digo que vamos a ver otras personitas aquí. La felicito por su año. Muy buenas sus lecturas. Gracias. Hola Carmencita. Aquí está. Ok. Saludos desde Guatemala. Soy Virgo. Pero si Liliana R dice, perfecto solo Dios. Y Liliana R dice, pero sí trato de serlo. Sí, sí, porque así es. Yo sé que ustedes, por ejemplo, los de Virgo, son muy perfeccionistas y eso no es de ustedes, eso es su signo que les hace ser así. El ermitaño es súper perfecto. Vamos despacio, poco a poco, minucioso, meticuloso. Por eso es que yo les digo a ustedes así, meticulosos y minuciosos. Eso no quiere decir que eso sea malo, todo lo contrario. Mira, pues, las cosas las hacen bien hechas y limpian todo bien limpiecito y todo lo tienen arregladito, eso está muy bien, pero en el amor muchísimas veces ustedes también quieren como quien dice, quieren pasar eso también para el amor y muchísimas veces no les cuadra. Entonces, en el camino nos vamos enderezando las cargas, poco a poco, ve conociendo a la persona. ¿Tiene uno que otro defecto? Vamos a ver hasta dónde tú eres capaz de aceptar y de que ese defectico vaya cambiando un poquito. No es que le vas a exigir, pero vamos a ver si es posible, si es tolerable. ¿Ok? Pero nunca perfectos, porque perfectos entonces nunca vas a ser feliz, mi amor. Así mismo es.
Nos estamos viendo en un próximo video y les digo bye bye.